¿Alguna vez has visto a tu perro ponerse a estirar antes de salir a correr? Ciclismo evolutivo, episodio 12. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde compartimos información útil de verdad, mezclando la ciencia con la práctica real para conseguir llegar a nuestro máximo rendimiento. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que nos quedó pendiente en el episodio anterior donde hablábamos de la recuperación, y es un tema por el que me han llegado ya bastantes consultas. Creo que hay muchas dudas acerca de ello y bueno, vamos a tratar de referenciarlo a través tanto de la literatura científica como de la observación de lo que están haciendo los deportistas profesionales ahora mismo. Hablamos de los estiramientos y los masajes en el ciclismo de competición, aunque también voy a hablar brevemente de otras medidas de recuperación que no tratamos en el espacio anterior, como puede ser la crioterapia y las medidas de recuperación. Antes de empezar, también quiero daros las gracias por el gran recibimiento que están teniendo los podcasts hasta ahora. Ya veis que voy tratando poco a poco los temas que me vais sugiriendo. Si me quieres sugerir algún tema, lo puedes hacer en los comentarios de este artículo, de este podcast, o bien mandándome un email a contacto@msa.training. El episodio de hoy, además, como complemento, he colgado en la página web, en msa.training/artículos, el trabajo de la universidad, donde revisé la literatura científica que había hasta el momento acerca de los estiramientos, viendo sus distintas modalidades, los beneficios o perjuicios que puedan tener en el rendimiento, su influencia en la recuperación de lesiones, bueno, un poco lo que vamos a hablar ahora. Entonces, como documento de apoyo, o si estás interesado en verlo, pues simplemente que sepas que en la web lo tengo. Aparte, te puedes suscribir al boletín de noticias por email, donde te voy avisando de los artículos que vaya publicando, tanto en la web como en el podcast, como además información que es exclusiva solamente para los suscriptores. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con el podcast. Bueno, metiéndonos de lleno en el tema de los estiramientos, este es un ámbito de rendimiento muy polémico a día de hoy. De hecho, seguro que después de este podcast habrá gente a favor, gente en contra. Yo voy a intentar ser lo más neutro posible. No quiero estar ni a favor ni en contra. Yo quiero estar a favor de lo que mejore el rendimiento para cada persona. También es cierto que lo que le mejora el rendimiento a un ciclista no va a ser lo mismo que lo que le mejora el rendimiento a una chica que hace ballet o a una gimnasta artística. Pero bueno, vamos a centrarnos en el ciclismo, que es lo que creo que realizáis la mayoría de los que escucháis este podcast, o ya sea triatlón, ya sea running. Creo que son totalmente compatibles las conclusiones que vamos a sacar aquí para el ciclismo con estos otros dos deportes. Y es que en el ámbito de los estiramientos, la falta de información en la población general es brutal. Siempre tendemos a hacer lo que siempre se ha hecho, ¿no? Los estiramientos, bueno, no nos paramos nunca a pensar por qué son buenos, por qué no debemos hacerlos. Simplemente nos han dicho desde pequeños que hay que estirar para evitar lesiones, para calentar, para mejorar el rendimiento. De hecho, nos siguen diciendo desde muchas instituciones, incluso entrenadores, que estirar tiene que ser una parte importante de nuestra rutina, que tenemos que dedicar 20-30 minutos a hacer estiramientos con conciencia. Pero claro, yo siempre me he preguntado, siempre he querido ver las cosas de forma crítica y no lo entendía. O sea, no entendía por qué tenía que estirar. Entonces, bueno, quería buscar de forma científica, de alguna forma que me digan por qué tengo que estirar. Y esta forma la verdad que no la he encontrado, o esta evidencia científica del uso de los estiramientos, no la he encontrado en la carrera o los artículos científicos. Es más, este podcast se llama Ciclismo Evolutivo por algo. Como ya expliqué en el primer episodio, al final todas las cosas relacionadas con lo que nuestro cuerpo está diseñado para realizar son las que se están imponiendo en la ciencia. Así que la ciencia va dando altibajos, un día dice una cosa, otro día dice otra, pero ahora las tendencias en casi todos los campos están claras. Y es asociar lo que hacemos, ¿no? O que lo óptimo para el rendimiento y para la salud es asociar lo que hacemos con lo que nuestros genes esperan. Y desde luego cuando podemos analizar a cualquier animal en su hábitat natural y un Homo sapiens tenía que ser lo mismo, los animales no estiran, o por lo menos no de forma consciente. Vale que un perro, un gato se desperezan por la mañana un poco, pero son estiramientos muy pequeños que además
A nosotros mismos nos los pide el cuerpo a veces, ¿no? Estirar un pelín la espalda. Pero desde luego ningún animal se pone a estirar antes de cazar un ratón o de salir corriendo y no por ello se lesiona. Entonces, somos los seres humanos los únicos que tenemos que estirar. ¿Queremos ser más listos que nuestra biología? ¿Queremos hackearla de alguna forma? ¿Creemos que estirar nos va a hacer mejorar más que no estirar? Bueno, vamos a revisar un poco la literatura. En el documento de apoyo al podcast, que como ya os he dicho, lo he colgado en el blog, bueno, detallo 24 artículos que utilicé como bibliografía científica y las conclusiones son bastante claras. En el ámbito de rendimiento, cuando se trata de generar mucha fuerza, mucha velocidad, un sprint fuerte, desde luego está comprobado que los estiramientos estáticos, que son los típicos que hacemos, ¿no? En parado, disminuyen este rendimiento. Las causas pueden ser varias, pero la que parece más clara es que la separación de los puentes de actina y miosina del músculo que se genera con el estiramiento hacen que las propiedades contráctiles del músculo no estén, digamos, al 100% a la hora de generar fuerza. Entonces el músculo sea incapaz de generar su fuerza máxima porque los puentes de actina y miosina están más separados. Puede que esta no sea la única causa, sino que también la relajación que le produce al músculo, el estiramiento intenso, haga que el músculo no sea capaz de contraerse de forma máxima en el ejercicio posterior. Parece ser que a partir de los 45 minutos o una hora de los estiramientos, el músculo empieza a recuperar otra vez todo su poder contráctil. Pero queda la incertidumbre de si a largo plazo estos cambios estructurales acaban por disminuir nuestra capacidad de hacer fuerza o no, pese a que ya no estiremos. Es importante destacar, en el caso de ciclistas o de corredores, que los estiramientos agudos disminuyen la economía de esfuerzo. Esto quiere decir que ante una misma potencia generada vamos a consumir más oxígeno. O sea, el cuerpo es menos económico. El gasto que nos genera una actividad determinada va a ser mayor. Esto es un desastre en términos de rendimiento. Pero bueno, si parece claro que no hay que realizar ejercicios de estiramiento antes de la actividad física, merece la pena hacerlos después. Bueno, como ya he dicho, sí que el estiramiento agudo puede ayudar a relajar el músculo. Ahora bien, es una relajación forzada. Quiero decir, el poner un músculo ante mucha tensión genera un reflejo que lo relaja para evitar la rotura. Sobre todo cuando llegamos a estiramientos, digamos, muy agudos, donde llegamos ya al umbral del dolor. Cuando los estiramientos son más ligeros, esto no va a ocurrir. Otro de los peligros que tenemos al estirar, sobre todo cuando hay microdaños, microroturas en las fibras musculares, es el hecho de que podemos agravar estos daños y generarnos una rotura de fibras más fácilmente. Por poner un ejemplo, vamos a ver cómo imaginaros que una rotura de fibras, cuando tenemos mucho desgaste después de una etapa o de una clásica, tenemos mucho desgaste en las fibras musculares, tenemos microroturas, ¿vale? Que son como heridas en las microfibras del músculo, ¿vale? Digamos que están dañadas, que en vez de ser su sección transversal, por poner un ejemplo, 10 milímetros, va a ser en algún tramo de 7 porque tiene un daño, ¿vale? Es como tener una herida. Bueno, pues si lo estiramos, esta herida simplemente se va a agravar, ¿vale? Al estirar, por poner un símil. Ahora sí que lo vamos a entender mejor. Imagina que tienes una herida en el codo o en la rodilla. ¿Qué pasa si lo estiras? Si doblas el codo, si doblas la rodilla, pues que esta herida se va a abrir, se va a hacer más grave. Esto es lo que ocurre y puede ocurrir siempre que tengamos daño muscular fuerte, ¿no? Rotura de la microfibra, y además hagamos un estiramiento que supere el umbral del dolor o que llegue al dolor. Siempre el dolor es un mecanismo que nos va a avisar de cuándo tenemos que dejar de estirar para no seguir generándonos daños. Si no le hacemos caso, ¿vale? Si, como siempre, nos creemos que somos más listos que nuestro cuerpo y obviamos el dolor, pues puede ser, y bueno, de hecho ha pasado muchas veces, que te abra una lesión muscular que te empiece a partir de ahí. De hecho, poca gente sabe que yo tuve una lesión bastante grave en 2015. Fue una rotura parcial del tendón del cuádriceps y fue debido a lo mismo. Estaba en un masajista y bueno, tenía daños, seguramente tenía un principio de tendinitis en el tendón. Y al hacerme el chico un estiramiento muy fuerte de cuádriceps, noté el pinchazo ahí justo en el momento, un dolor fuerte, y a partir de ahí ya fue la rotura, el dolor ya no se fue y fueron 5 o 6 meses de tratamiento, de reposo bastante malos.
O sea, fijaros hasta qué punto es peligroso estirar por encima de las posibilidades de uno, y más si alguien externo te hace el estiramiento que no sabe dónde acaba tu capacidad flexora o no sabe el dolor que tú estás sintiendo y te fuerza, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado con los estiramientos, y más cuando se lo haces a otra persona que no eres tú. Bueno, pero siempre nos han dicho que estirar ayuda a prevenir las lesiones. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la revisión de la literatura bibliográfica es bastante clara. No hay ninguna relación entre realizar estiramientos y tener menos lesiones. De hecho, hay una ligera asociación negativa, pero que no es significativa. Y lo mismo ocurre con la reducción del dolor. En este caso, justo al contrario. Parece ser que estirar genera una ligera reducción del dolor en pacientes que ya están lesionados, pero esta reducción es tan mínima que no es significativa, o sea, no se puede asegurar de que esta reducción se deba al estiramiento. Yo personalmente pienso que es normal que el estiramiento genere una reducción del dolor, porque como siempre, cuando generamos un estrés en el músculo, este estrés luego genera una reacción que por contraste nos genera un sentimiento de relajación o de menos dolor. Esto es lo mismo que pasa con el masaje, que vamos a tratar más adelante. Pero bueno, diréis, si los estiramientos son tan malos, no los haríamos siempre antes de hacer ejercicio. Y la realidad es que no son tan malos según cómo los hagamos. Lo primero es que generalmente las personas hacemos los estiramientos en unas duraciones y unos rangos de movilidad que no son peligrosos en ningún momento. O sea, ni llegamos al dolor ni lo mantenemos 30 segundos como recomiendan algunos manuales. De hecho, normalmente estiramos poco, unos 10-12 segundos y a una intensidad baja. Por lo que se ve, estos estiramientos que generalmente hacemos no tienen una intensidad suficiente como para generarnos daños, y lo más probable es que sean inocuos. Además, los estiramientos que se realizan en la práctica deportiva, por ejemplo en deportes de equipo, ¿no? Cuando vemos a los futbolistas calentar antes del juego, en cualquier deporte, baloncesto, atletismo, lo que sea, se realizan estiramientos dinámicos, ¿vale? Lo que se denomina estiramientos balísticos. Y estos sí que han demostrado tener el potencial de mejorar el rendimiento después, en la parte principal de la sesión. Los estiramientos balísticos son estiramientos con movimiento. Por ejemplo, los más básicos son los que hemos hecho siempre en las actividades de educación física. Rotaciones de hombros, movilidad de caderas, lanzar la pierna hacia arriba, hacia atrás, lanzar la pierna hacia el lado, hacia el otro, rotaciones. Estos son estiramientos balísticos o ejercicios con movilidad que sí que van a mejorar el rendimiento, sobre todo en actividades donde estos giros o estas acciones estén implicadas. En ciclismo, realmente, al ser un deporte con tanta monotonía, el único rango de movimiento que necesitaríamos en realidad sería el rango de movimiento que genera la pedalada, y solamente con practicarla ya lo estaríamos consiguiendo. Ahora bien, nunca hay que descartar potencias que tienen los estiramientos como hábito higiénico para la mejora de la postura y de la salud. Nosotros como ciclistas tenemos un gran problema, y es que pasamos demasiado tiempo sentados o demasiado poco tiempo de pie. Estar sentado de forma crónica, tanto en la bici como fuera de la bici, genera un peligroso acortamiento del psoas y del isquiotibial, que son músculos que ayudan a la flexión de la cadera. Nos podemos quedar con un problema de que los músculos extensores de la cadera tienen poca fuerza y los flexores están acortados, lo cual nos generaría muchas descompensaciones a largo plazo, aparte de problemas de espalda por la falta de tono muscular en abdominales, lumbares y glúteos. Para evitar esto, aparte de que la medida principal debería ser fortalecer los extensores de la cadera, sería muy conveniente en ciclistas, como hábito higiénico, el estiramiento de psoas ilíacos y de isquiotibiales. Así que con este episodio no quiero decir que los estiramientos sean todos malos, ni sobre todo todos buenos. Depende de en qué circunstancias habrá que meterlos como ayuda o como hábito postural o higiénico. Por otra parte, también en muchas ocasiones la sesión de estiramientos se relaciona con ejercicios de meditación, de relajación, con música tranquila, y quizás los beneficios psicológicos de esta sesión en cuanto a la relajación, en cuanto a la disminución del estrés, sean muy superiores a la posible pérdida a nivel físico que puedan generarte los estiramientos, que como ya hemos visto, estirando como siempre estiramos, es muy baja.
También aquí me gustaría comentar que es, bueno, sobre todo para los corredores, pero que también es de uso para ciclistas, la rigidez en las estructuras musculotendinosas, sobre todo en los tendones, es una buena predictora del rendimiento. Los tendones actúan como transmisores de fuerza, o sea, digamos como muelles. Almacenan energía y la liberan en otra fase del movimiento. Por ejemplo, al correr, en la fase de aterrizaje, almacena energía y la libera en la fase de impulso. Tener los tendones más rígidos es similar a tener un muelle que está también más rígido. Acumula más energía y luego es capaz de liberarla más. Por tanto, hacer estiramientos que pongan o que debiliten esta rigidez del tendón serían contraproducentes para el rendimiento. De hecho, se busca realizar ejercicios que aumenten esta rigidez tendinosa, por ejemplo, los ejercicios de pliometría, ejercicios isométricos o el mismo acto de correr genera este engrosamiento de los tendones que provoca una mayor transmisión de fuerza. En ciclistas es importante también tener un tendón de Aquiles rígido porque el tobillo actúa como un transmisor de fuerza del glúteo y el cuádriceps, que son los músculos principales en la generación de fuerza en la pedalada. Si el tríceps urae, o sea, lo que conocemos como gemelo, o todos los músculos que están implicados en el proceso de transmisión de fuerza de la pantorrilla a la planta del pie son débiles, este balanceo de fuerzas, esta inestabilidad va a generar una pérdida de potencia. Por lo tanto, también es importante, como en la carrera a pie, mantener unos músculos de la pierna rígidos y unos tendones rígidos y potentes. Para concluir la parte de los estiramientos, os voy a dejar los puntos claves de los que hemos hablado. Por un lado, los estiramientos pasivos e intensos se deben evitar antes de la realización de actividades deportivas en las que se busque fuerza, velocidad, agilidad o efectividad, o sea, en casi todas, excepto en deportes donde la movilidad articular sea muy importante, ¿no? Por ejemplo, gimnasia rítmica, ballet. Bueno, sí que hay deportes donde es importante ser capaz de llegar con la pierna a la cara, pero en la mayoría de deportes que practicamos, los que escuchamos este podcast, la flexibilidad generalmente no es una característica determinante. Por otro lado, en deportes donde haya contacto o más rango de movilidad, más rango al menos que en el ciclismo, se buscarán los estiramientos dinámicos, ¿vale? Estiramientos balísticos, por ejemplo en la carrera a pie. Los estiramientos que hacemos generalmente los deportistas son demasiado cortos y demasiado poco intensos para generarnos los problemas que hemos visto. Y lo más probable es que sean inocuos. Pero sí que haces caso a algunas recomendaciones que nos dicen que 30 segundos de estiramiento por músculo todos los días de la semana sí que pueden ser peligrosos para tu rendimiento e incluso generarte problemas de lesiones. Como hemos visto, se desmonta el falso mito de que los estiramientos reducen la probabilidad de lesiones y tampoco siquiera mejora o disminuyen la percepción de dolor tras una lesión ni la recuperación. Por último, los ejercicios de fortalecimiento de los tendones, sobre todo en el tendón de Aquiles, pueden favorecer la transmisión de fuerzas y hacernos perder menos energía en la transmisión del impulso de la pedalada, del impulso que genera el cuádriceps y glúteo hasta que llega al pedal. Otro de los temas que quedaron pendientes en el anterior capítulo fue el masaje. Este sí que es un tema también muy controvertido donde cada uno puede tener una opinión. Igualmente, no me quiero posicionar ni a favor ni en contra del masaje, entonces vamos a ver los puntos que pueden ser a favor, los puntos en contra y que cada uno haga lo que crea que mejor le va a él debido a sus circunstancias personales o en lo que más confíe. Bien, si nos vamos a la evidencia científica, bueno, no hay ninguna evidencia ni sólida ni siquiera moderada de que el rendimiento, por lo menos en el aspecto físico, mejore con la realización de masajes. Pero claro, también es verdad que es muy complicado realizar estudios científicos que muestren esta mejora de rendimiento a partir de los masajes, ya que habría que, digamos, estandarizar el masaje que se da al deportista, compararlo con no dar masaje. Entonces, hay algunos estudios, pero
Bueno, como siempre vemos, a veces la ciencia va por detrás de la realidad o la práctica, ¿no? La práctica, la experiencia de la gente de tantos años puede ser mucho más fiable que la ciencia. Por tanto, no nos podemos guiar solamente porque no haya evidencia para decir que los masajes funcionan o no funcionan. Lo que sí se aprecia en los estudios científicos es que el masaje aumentaba la percepción de recuperación de los deportistas. O sea, pese a que físicamente no existen cambios, no se limpian las lactato, ni se limpian las sustancias de desecho, no se recuperan antes las fibras musculares, incluso se han hecho biopsias y se ve que el masaje a nivel físico no genera muchas diferencias, o ninguna diferencia. Pero sí que a nivel mental ayuda a la relajación del deportista y ayuda a que el deportista perciba menos dolor. Bueno, no se puede descartar que esta menor percepción de dolor que se produce tras un masaje ayude a mejorar el rendimiento. Al fin y al cabo, el dolor, como hemos visto en podcasts anteriores o en artículos, es el último limitante de rendimiento. O sea, uno deja de pedalear o se agota cuando no es capaz de seguir soportando el dolor, de seguir soportando el esfuerzo. Bueno, hay una diferencia muy vaga entre dolor y esfuerzo. Pero claro, si los masajes nos permiten esto, por lo menos después del ejercicio, desde luego van a ser beneficiosos para el rendimiento. Aparte del aspecto psicológico que nos genera, como hemos visto en los estiramientos, una relajación profunda. Al final un deportista hace una etapa donde está estresado, son 4 horas peleando la posición, sufriendo, cuidado con todos los peligros, los coches, las curvas, y llega súper agotado. Cuando entra con el masajista y está 1 hora o media hora donde te están dando un masaje relajante, estás hablando de otras cosas o estás con música, pues bueno, esto produce que ya el cuerpo, como dije en el anterior capítulo, pase del estado simpático, donde está listo para luchar, al estado parasimpático, donde ya empieza a prepararse o es capaz de recuperarse, de regenerar los tejidos dañados y a fin de cuentas acelerar la recuperación. Ahora, una cosa, si bien un masaje ligero no va a provocar cambios estructurales en el músculo, ¿no? Está claro que no va a limpiar el ácido láctico, ni va a generar cambios en las microroturas musculares, sí que un masaje demasiado fuerte puede generar daño. Por tanto, hay que tener bastante cuidado con esto. Una tendencia que se aprecia bastante bien en el mundo profesional es que los masajes cada vez, sobre todo en las vueltas por etapas, se dan más ligeros. Tanto antes de competir como durante una competición, los masajes suelen ser de generar presión, pero en ningún caso de meter los dedos, de hacer daño, de lo que antes se consideraba lo normal, que era ir a un masajista que te hiciese daño, que te generara roturas musculares. Bueno, eso ya no ocurre, al menos durante la competición. Sí que depende del deportista, a algunos les sigue gustando el sentir dolor en el masaje o pueden asociar este dolor a que hay una mejora, pero parece evidente que el hacer daño, el destruir músculo, no va a ayudarte a la recuperación. De hecho, te va a generar un mayor daño. Te puede generar roturas como si hubieses estado pedaleando durante más tiempo o a más intensidad. Esto suele pasar cuando la gente va a hacerse masajes de descarga, donde se le aprieta mucho. Y bueno, tú te da un masaje de descarga donde ves las estrellas y te tienes que tirar 2 días casi sin hacer deporte porque es que estás destruido a nivel muscular como si tuvieses agujetas. De hecho, es que es lo que tienes micro roturas musculares que te impiden generar actividad física intensa y te obliga a recuperar. Ya al segundo o tercer día te puedes encontrar mejor y mucha gente refiere que se encuentra que el masaje ha surtido efecto porque tiene las piernas nuevas. Pero no sabemos hasta qué punto este efecto es del masaje, o sea que el masaje te ha generado o te ha recuperado las piernas, o que simplemente estos 3 días que no has podido entrenar son los que te han hecho recuperarte. Hasta qué punto destruir el músculo hace que este luego se genere mejor, o que simplemente el reposo sea el que te ha curado. Bueno, yo creo que muchas veces más lo segundo que lo primero. O sea que aunque no tuvieses dado el masaje, si te tiras 3 días de descanso, tú estabas reventado y te tiras 3 días de descanso, las piernas las vas a notar nuevas, pero quizá no ha sido por el masaje, sino simplemente porque has dejado que tu cuerpo recupere. En cualquier caso, si un deportista confía en el masaje, está a gusto con su masajista y siente que le beneficia, yo seguiría haciéndolo siempre, porque al final que algo haga efecto o no es muy cuestionable siempre en términos de eficacia, pero sí que si mentalmente creemos que algo nos ayuda,
nos va a acabar ayudando. Es lo que se denomina efecto placebo y genera cambios de verdad en nuestro organismo. Cuando nosotros pensamos que que una aplicación o una intervención, un masaje nos va a ayudar, el cuerpo es mucho más propenso a actuar favoreciendo esta mejora, ya que el cuerpo se anticipa a lo que él espera. Si el cuerpo espera que la aplicación de un masaje te va a ayudar a la recuperación, va a hacer que las consecuencias que se producirían tras este masaje o las consecuencias esperadas por el organismo se presenten antes y en mayor cantidad, ya que siempre nuestro cuerpo intenta anticiparse a lo que espera de una actividad. Bueno, conclusión, ¿masajes sí o masajes no? Pues depende. Físicamente no hay nada mágico en realizar masajes, pero sí que el acto de aplicarlo puede ayudar a la recuperación, puede mejorar la relajación y además disminuye el nivel de esfuerzo o de dolor que estamos sintiendo en el momento. Si pasamos toda la tarde con menos dolor, al final inconscientemente le estamos dando la señal a nuestro organismo de que estamos menos agotados y al final, al día siguiente, vamos a ser capaces de rendir más, porque el cerebro ya sabemos que nos frena antes de que lleguemos a un límite donde la fatiga nos genere daños estructurales, pues nos va a frenar más tarde porque asocia que al estar menos cansados tenemos más margen para apretar. Si en tu equipo o tú personalmente tienes a un masajista de confianza que te gusta cómo te da los masajes y estás a gusto con él, desde luego sigue dándote masaje. Ahora bien, si no tienes a alguien de confianza, si la hora del masaje no te supone ningún beneficio, encima no estás a gusto o te hace daño, no te gusta cómo te da el masaje, es mucho mejor que no dar el masaje porque, físicamente no hay nada mágico y si mentalmente no te funciona, es mejor no hacerlo. Por último, ahora han salido, llevamos ya tiempo con unos rodillos de espuma o rodillos más rígidos, denominados foam rollers, que sirven para generarnos o para darnos automasaje. Creo que es una herramienta súper útil, ya que es tan práctica que se puede llevar a cualquier lado y lo podemos utilizar en casa. Entonces es muy fácil que después de cada entrenamiento nos demos un rato con el foam roller. Pues no es difícil decir cuánto tiempo hay que darle. Siempre antes de llegar al punto donde sentamos dolor, puede que al principio sean 10 segundos y conforme nos vayamos acostumbrando sean 15, 20, 30 segundos por cada músculo. Por lo menos cuádriceps, isquiotibial, fascia lata y gemelo. Y es bastante útil y se puede hacer tanto en vueltas como en entrenamiento. Es una forma fácil de darse un masaje todos los días sin tener que ir al centro de masajista. Bien, pues ya hemos visto las dos formas de recuperar más importantes, pero aún quedan algunas que están cogiendo bastante fama y que son cuanto menos curiosas, sobre todo la de las medias de compresión. Vale, ha habido una moda en los últimos 5 o 6 años de ponerse medias de compresión a toda hora. La teoría, lo que venden los fabricantes de las medias compresivas es que estas reducen la retención de líquidos en los gemelos y que ayudan a la recuperación. Vale, en cuanto a lo segundo, en mejorar la recuperación no hay ninguna evidencia, ni siquiera que disminuyan los niveles de acidez muscular o que disminuyan la cantidad de lactato que hay en el músculo, que por otra parte tener lactato en el músculo es normal después de un ejercicio y no es malo, el lactato no genera ningún daño. Pero lo que en cuanto a capacidad de recuperación, terminar una etapa, ponerte las medias y pensar que vas a recuperar más, en este caso no se aplica. Ahora bien, la otra de las cosas que claman los productores sí que parece ser cierta, y es que ayudan a disminuir la retención de líquidos, sobre todo debido a la inflamación por la fatiga, antes y después de la competición. Por tanto, yo creo que las medias de compresión pueden ser útiles, utilizarlas tanto para los viajes, ¿vale? Cuando tenemos un viaje muy largo, que además vamos sentados y es muy fácil que se nos hinchen las piernas, que acabemos reteniendo líquido y luego nos duelan al principio. En este caso, las medidas de recuperación pueden ser buenas. Y también cuando, por ejemplo, bajamos a cenar, cuando tenemos que estar de pie, en personas que trabajan de pie, ¿no? Por ejemplo, dependientes, camareros, gente que trabaja mucho tiempo de pie, sobre todo si es de pie estático, porque cuando estamos en movimiento, el mismo gesto de movimiento actúa como ventosas que drenan la sangre desde las piernas hasta el corazón, pero cuando estamos estáticos, la sangre no es capaz de subir por sí misma de forma fluida desde los gemelos al corazón, quedamos estancadas y además reteniendo fluidos de forma extracelular
en los gemelos, que luego son en parte responsables de hacernos sentir mucho dolor al empezar la actividad física. Tampoco viene mal recordar que la mayoría de equipos que llevan medias se las pagan, o sea, no es que se las paguen, sino que les pagan por llevarlas. Entonces, no fiarse siempre de que porque un equipo profesional las lleve sean súper buenas, pero bueno, parece que sí que pueden ayudar en parte y por la otra parte, por lo que decíamos del efecto placebo. Si tú confías en que las medias te van a ayudar, te van a acabar ayudando, entonces es mejor seguir llevándolas, porque daño no te van a hacer, a no ser que sea, pues bueno, que también lo he visto, días de mucho calor, 40 grados a la sombra, y la gente con las medias estas que son largas, enteras, y quizás el calor que estás pasando va a ser mucho peor que el posible beneficio que te hagan las medias. Y en caso de usarlas, pues como ya he dicho, en momentos donde tengamos o que estar de pie o que estemos sentados pero con las piernas hacia abajo, pues como comiendo o viajando. Y por último, vamos a hablar de la crioterapia. La crioterapia es una terapia antiinflamatoria y para evitar el dolor muy potente. O sea, la crioterapia realizada bien, o sea, con frío intenso, por ejemplo, metiendo las piernas en barreños con hielo, que lo habréis visto mucho, pues por ejemplo, a la gente que se queda en Sierra Nevada, que allí tienen preparadas bañeras con hielo, que la verdad que duelen las piernas incluso de lo fría que está el agua. También hay máquinas de crioterapia para todo el cuerpo que ponían el aire a menos 200 grados o similar. Movistar estuvo utilizando una hace 2 años, pasa que dejaron de utilizarla, imagino que por los problemas de logística que suponía tener que ir con un camión especial para llevar estas máquinas de un lado a otro. Y luego, bueno, si os fijáis, incluso en la Vuelta a España o en el Tour se ve que muchos equipos tienen bañeras, bañeras típicas de los niños chicos, pero altas, que llenan con muchos cubitos de hielo y agua y justo al terminar la etapa se meten ahí 5 o 10 minutos para ayudar a la recuperación. Bueno, realmente aquí ocurre lo mismo. Lo que ayuda, o la recuperación que ayuda a esta medida de crioterapia es a reducir al máximo el dolor. De hecho, disminuye prácticamente a cero el dolor que puede sentir un deportista tras la etapa. Y esta disminución del dolor, inconscientemente, hace que la fatiga que estamos dispuestos a tolerar el próximo día sea más alta, porque vamos a sentir menos dolor y el cuerpo esté, o nuestra mente esté más dispuesta a tolerar más dolor porque cree que el límite de donde vamos a sufrir los daños va a estar más lejos. También se ha pensado siempre que este frío tan intenso disminuía o reducía la inflamación de los tejidos. Bueno, lo que parece últimamente no es que el frío sea suficiente para quitar la inflamación, sino que más bien la retrasa. Por otra parte, la inflamación como tal no es mala, sino que ayuda al proceso de recuperación. El problema es que la inflamación se asocia a un daño intenso, porque bueno, al final la inflamación es un mecanismo de defensa del organismo para recuperar un tejido y nos da señales de dolor intenso para evitar que sigamos dañando este tejido más a la hora de recuperarlo, ¿no? Cuando tú te das un golpe, genera inflamación y además genera dolor para decir, el cuerpo, esto es una forma que utiliza el cuerpo para decirte no muevas la mano porque la tienes dañada. El problema es que en las vueltas por etapas no podemos permitirnos hacer caso al dolor. Sabemos que tenemos daño muscular, pero no podemos parar, tenemos que seguir. Ya recuperaremos el daño que haya cuando haya terminado la vuelta. Por tanto, reducción o la minimización de este dolor y esta inflamación pues resulta a cuento, porque nos va a permitir seguir rindiendo más, seguir generando más daño, pero a la vez, bueno, acercarnos más a los límites reales. Por esto mismo es por lo que funcionan los antiinflamatorios, los medicamentos que disminuyen el dolor en el ciclismo. Al final, aunque nos generemos más daño, somos capaces de rendir más, de llegar más lejos, de tolerar más este dolor y por tanto la percepción de esfuerzo va a ser más baja. Por otro lado, la crioterapia no siempre es buena. Si bien está o parece bastante claro que la crioterapia puede ayudar a mejorar la recuperación durante las vueltas por etapas, también parece claro que disminuye la adaptación al entrenamiento. Y esto se debe a que la inflamación sistémica o la inflamación muscular es uno de los indicadores que utiliza el cuerpo para mejorar, ¿no? Al final, la inflamación nos genera daño y este daño es una señal al organismo para que se repare y para que se haga más fuerte, para que la próxima vez que sufra un daño similar esté más preparado y esta carga de trabajo nos genere menor destrucción o menor daño. Por tanto, durante periodos de entrenamiento parece que
o la realización de crioterapia de forma intensa puede minimizar un poco las ganancias que conseguiríamos, aunque por otra parte nos va a permitir entrenar más duro. Entonces es un difícil juego de hasta qué punto debemos realizar crioterapia para recuperar o hasta qué punto debemos no realizarlas para facilitar o maximizar las adaptaciones del músculo. Bueno, yo soy de la opinión de que cuanto menos se entrene, mejor. O sea, si podemos conseguir una ganancia determinada entrenando 3 horas, mejor que entrenar 4 horas, ya que al final entrenar menos nos genera menos riesgo, menos fatiga general y nos deja más margen de progresión para el futuro. Entonces, quizás durante periodos de entrenamiento no convenga realizar la crioterapia, excepto en sesiones clave muy intensas o cuando juntemos 2 sesiones intensas muy seguidas donde el daño que nos generemos sea demasiado alto y esta crioterapia, bueno, nos pueda ayudar. Por último, también comentar que hay una especie de medias de crioterapia que son muy grandes, seguro que realmente la habéis visto en Instagram, en algunos corredores profesionales del Tour, que generan esto mismo, una sensación de frío intenso. Creo que la ha utilizado Sky, incluso en el autobús del Sky tenía unas para cada uno. Y es esto mismo, es como una máquina de crioterapia, pero solamente en las piernas. Quizás es bastante más fácil de usar y el empleo en cada etapa de cualquier gran vuelta, digamos que, bueno, es común. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y ya sabéis, si me queréis comentar algún tema, dudas sobre el episodio de hoy, pues me podéis escribir a contacto@msa.training o en los comentarios del podcast. Como siempre, si os gustan estos podcasts así más divulgativos, más científicos, pues hacedmelo saber o personalmente o comentando y haciendo me gusta en cualquiera de las plataformas donde está el podcast, que son iVoox, iTunes, Spotify y también en YouTube. Y sin más, nos vemos la próxima.